Bienvenido y este es su canal Galán Jugando y Más, donde todos los días son domingos para jugar. Me gustaría que te suscribas, que active la campanita para recibir más contenido. Comparte, deja tu fuerte like y como siempre te leo en la caja de comentarios. Señores, vamos a hablar de la Game Key Cards, de las tarjetas, de la llave de juego de tarjeta. O sea, vamos a hablar de este formato porque está dando mucho de qué hablar en la Nintendo Switch 2. O sea, en esta consola. Pero primero quiero hablar de la primera Nintendo Switch conforme a este tema. La tarjeta de llave de juego simplemente supone de que el juego prácticamente es físico y digital a la vez, pero con la salvedad de que el juego no viene, el contenido no viene en el cartucho, simplemente es un cartucho descargable, prácticamente algo como digital, entre comillas. Entonces, quiero hablar de este tema porque hace unos días salió una publicación de que muchos juegos no están alcanzando las ventas esperadas en Nintendo Switch 2, a pesar de que la Nintendo Switch 2 es una consola, ha sido la consola más vendida de la historia en sus inicios. Ojo con esto, en su primera semana. Es la consola que más ha vendido. Entonces quiero hablar de este tema porque es un tema preocupante y lo vamos a analizar punto por punto. Por ejemplo, mire, cuando salió la Nintendo Switch 1, había muchos juegos que no cabían, o sea, no vamos a decir que no cabían, porque todos cabían en el cartucho, pero los estudios, para abaratar el costo, preferían comprar cartuchos de menos capacidad y la otra parte era descargable. Ahora, pero no habían tantos juegos, ¿me entiendes? Debido de que esta consola no tenía un hardware muy potente y los juegos no siempre eran grandes. Y por tal razón, eh, habían pocos juegos, como les digo, que había que descargar el otro contenido, ¿me entiendes? Tenía que comprabas el cartucho y descargaba el contenido. Voy a mencionar algunos ejemplos simplemente. Tenemos el Mortal Kombat 11, Mortal Kombat 1, tenemos la Noire, tenemos Doom, entre otros, ¿me entiendes? Que tú tenías que descargar un contenido extra. Pero casi la gran mayoría de juegos, por ejemplo, como The Witcher, eran grandes. Siempre CD Projekt se ha cuidado por hacer un buen trabajo, incluir el juego en el cartucho. Ahora bien, quizás te pregunte, pero no entiendo, pero Nintendo Switch 1, la gente no se quejaba de ese tema y tenía que descargar una parte de contenido. Sí, pero te voy a explicar qué es lo que pasa. Recuerda que el contenido no era muy grande. Recuerda lo que dije al principio. La consola no era muy demandante ni muy potente. Y por ende no había que descargar mucho contenido. ¿Me entiendes? Ahí estaba el punto. Porque quizás si alguien se pregunte eso y diga, no, pero ¿y ahora cuál es el problema? Sí, pero como te dije, simplemente la razón es que la consola, los juegos no eran tan pesados. Por eso le dije, hubieron excepciones como los juegos que mencioné, entre otros, que eran un poquito pesados, pero no eran lo significativamente pesados como para ocupar muchos espacios. ¿Me entiendes? Por eso las excepciones que mencioné, hasta el momento los dos juegos más grandes que ha tenido Nintendo Switch 1 ha sido The Witcher 3 y Mortal Kombat 1 ocupando, por ejemplo, en el caso de Mortal Kombat 1, ocupando casi 50 gigas y de Witcher 40 y algo de gigas, con todos los contenidos descargables y todos los DLC, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Ahora voy con otro tema a modo de resumen. Aquí tenemos la Steam. Vamos a hablar de los Ángel PC, no de Steam en sí, sino de los Ángel PC. Quizá tú te preguntes, pero la gente como quiera descarga un contenido muy grande en los Ángel PC. Entonces no entiendo por qué se quejan de Nintendo Switch 2 con la tarjeta de llave de juego. Sí, pero déjeme explicarle algo. Los Ángel PC, el formato es completamente digital. No hay otra opción, ¿me entiendes? Porque aquí por lo menos sabemos que los juegos son digitales. No tiene otra opción que descargarlo de manera digital. ¿Me entiendes? Por eso ahí está la polémica de esto en este punto. Por eso que quiero profundizar mucho en este punto, porque es algo que quiero hacer mucho hincapié para no causar confusión ni con el video, ni con la información, nada de eso. Simplemente para explicarlo paso por paso. Entonces quizás digan, pero de igual forma, los
hay que comprar el contenido, o sea, no, ¿cómo te digo? Hay que descargarlo completo. Sí, pero como le digo, no hay otra opción. Esta consola es completamente digital. ¿Entiendes? Ahora vamos con el punto mayor que tenía que estar para el final. Mira qué es lo que pasa con Nintendo Switch 2. Los juegos aquí son muy demandantes. Entonces, ¿cuál es el problema con estos juegos? Bueno, el problema es que esta consola, todos sabemos ya la historia, que es mucho más potente que esta. Entonces, imagina, los juegos de ahora en adelante, la gran mayoría, por decirlo así, por el contenido y por el contenido que van a tener y por los gráficos, etcétera, por lo regular van a ocupar mucho espacio. Entonces, una de las cosas que a las personas no le ha gustado con la nueva tarjeta de llave de juego es que hay que descargar siempre el contenido. Hubieron excepciones, o hubo una excepción hasta el momento que le ha ido muy bien, que es uno de los juegos más vendidos, que son la gente de CD Projekt con Cyberpunk 2077, que el contenido está incluido en el cartucho, ¿me entiendes? Y eso es una excepción. Porque hay muchos juegos que son buenos. Quizás te diga antes, los juegos no están vendiendo porque son caros, porque no. Los juegos, los títulos que han salido para esta consola son títulos muy buenos, ¿me entiendes? Son títulos que han tenido buenas ventas en otras plataformas. Y quizás te preguntes, ¿por qué no venden en Nintendo Switch 2? Sí, por la razón que te estoy explicando. Eso es lo que pasa. Han tenido muy buenas ventas en otras plataformas, pero entonces Nintendo Switch 2, la gente está acostumbrado al formato físico de verdad, o sea, en contenido en el cartucho. Y por eso le expliqué al principio que había muchos cartuchos en Nintendo Switch 1 que no tenían el contenido completo, pero no había problema porque la consola, de igual forma, los juegos no eran muy potentes, había que comprimirlo, habían excepciones por eso, pero aquí no, aquí todos los juegos que van a ser, que están de salida y que van a seguir saliendo, son juegos exigentes, porque todavía tenemos varios juegos que vienen en camino, que tenemos el Elden Ring, que tenemos el Final Fantasy VII Remake, que tenemos otros juegos, por ejemplo, el mismo de Witcher 3. Ahora en el direct tengo la información, o sea, una filtración, no le vamos a decir que nada seguro, pero creo que sí, que va a ser así como voy a decir. El mismo de Witcher 3 va a tener una versión para Nintendo Switch 2. O sea, la gente de CD Projekt son gente que están muy enfocados, están haciendo un buen trabajo. Y escuché de que van a tener una versión completamente nativa para Nintendo Switch 2. ¿Qué implica eso? Que también ese juego va a venir con mucho contenido, porque fíjense si el primero tuvo, como le dije, 40 y algo de gigas en la Nintendo Switch 1 actual, que no es una consola muy potente. Imagínate en la Nintendo Switch 2, ¿cuánto va a pesar ese juego? Yo pienso que ese juego, con los gráficos actualizados, tiene los gráficos de la Nintendo Switch 2, son 4K en modo 2 y 1080 en modo portátil, imagino que van a tener que agregar algunos 40 gigas más. Digo yo, eso es un decir, ¿me entiendes? Eso es una opinión. Entonces, imagínense, señor, vamos a imaginarlo por un minuto. Entonces, más otros juegos venideros, ¿me entiendes? Otros juegos que faltan por ser actualizados. Entonces, una persona que compre una Game Card y que tú tengas una tarjeta de 1 tera o de 512, entonces te va a ocupar, varios juegos te van a ocupar todo el espacio. Entonces ese ha sido el problema. Los usuarios de Nintendo les gustan su juego en el cartucho, porque es un formato físico de verdad. Y yo mismo digo eso. Por eso es que veo que el formato de la llave, de la tarjeta de llave de juego, si Nintendo no busca una solución con los estudios al respecto, va a fracasar, ¿me entiendes? Esto va a hacer que la consola tenga problemas en su existencia, ¿me entiendes? Porque ya se está presentando y lo que le estoy diciendo no es un invento mío, es una realidad. O sea, ya esto se ha demostrado que puede afectar. Ya ustedes vieron las noticias y que hay muchos juegos estudios que se están quejando de que no están vendiendo, no tienen las ventas esperadas a pesar de la consola, que la consola ha tenido una buena venta en su primera semana. Y tú te preguntarás, ¿pero es que estos juegos no gustan? No, los juegos son buenos. A mí me encantan todos los títulos que salieron, los títulos de salida que estuvo esta consola.
que ha tenido, a mí me encantan, señores. Miren, son una auténtica pasada. Pero ahí es que está el problema. Todos quieren, todo está en la gran mayoría en las tarjetas de llave de juego, en la Game Key Card. Entonces ahí es que está el problema. Entonces, según tengo entendido, sale muy costoso comprar una tarjeta, incluir el contenido en una tarjeta de esta. Ahí es que está el inconveniente. Entonces los estudios, para tener una mayor ganancia, quieren hacer uso de las tarjetas, de esta tarjeta, para entonces así no tener que comprar mucho contenido y poder tener una ganancia más sustancial. Entonces yo digo que Nintendo tiene que buscar una solución al respecto, porque si no, el éxito de Nintendo Switch 2 se va a ir abajo por esa razón. Entonces lo que estamos esperando es a ver qué va a pasar. Entonces, ¿qué solución se le busca a esto si Nintendo abarata los costos de esta tarjeta? Porque de verdad es un poco difícil. La tarjeta, entiendo que solamente vienen con un máximo de 60 gigabytes, que esa es la parte donde también muchos estudios ven que ahora yo en lo personal lo veo mal. Yo digo que deberían de tener por lo menos 80 como un máximo estándar, porque recordemos que la Nintendo Switch 2, aunque sea una consola más potente que Switch 1, no creo que va a tener, los juegos van a ser más optimizados a pesar de que sea una consola potente, y no creo que los juegos ocupen más. O sea, van a haber sesiones que van a ocupar más de 100 gigas, de 110, pero no todos van a ocupar más de 80, ¿me entiendes? Entonces yo digo que se debe de buscar una solución. Nintendo debe de sentarse con los estudios deben de sentarse con Nintendo y ver qué se le puede buscar a esto, porque de verdad muchas personas no quieren comprar el formato así. Han habido secciones como Street Fighter 6, que también ha vendido bien. No vamos a decir lo mejor, pero es un juego que ha lucido muy bien en la consola, corre muy bien, se ve muy bien, ha llenado las expectativas, pero este juego viene de esa manera. También viene con el formato de la Game Key Cards, o sea, de las tarjetas de llave de juego. Entonces, señores, a modo de resumen, vamos a ver qué pasa, a ver qué solución se le busca a esto, a ver si se abaratan los costos, pero como les digo, a los estudios les sale muy caro producir una tarjeta física, o sea, un formato físico, inclusive todo el contenido en el cartucho, como lo ha hecho CD Projekt, que ha dado un mensaje a las desarrolladoras, porque de verdad lo que ha pasado con CD Projekt ha sido una excepción y le ha ido muy bien. Y por eso he escuchado de que ellos piensan hacer una versión actualizada de The Witcher 3, ya que fue un juego muy sumamente exitoso para Nintendo Switch 1. Entonces, señores, por el momento eso es todo. Esa es la explicación que quería darle hasta el momento de este tema. Espero de que les haya gustado el video. Nos vamos a ver en un próximo video. Bendiciones. Hasta la próxima.